Y el tema del cubanito nunca se sabe dónde vino. O sea, nosotros lo conocemos acá en Bahía porque lo vimos vender. El que impuso acá el cubanito fue Octavio Fuentes, que empezó con un triciclo allá hace 50 años vendiendo cubanito en la salida de los colegios. Acá el que arrancó, Abadal, arrancó a hacer cubanito y mandaba para afuera. Pero acá Fuentes, años 60 y moneda, arrancó comprándole a él, después empezó a hacer el cubanito y a vender en las puertas de las escuelas y en los parques. Empezó con una cajita así, como vendiendo una cajita de cigarrillos. Así, no, ni venía con la máquina de llenar nada porque no tenía la posibilidad. Pero él empezó a vender así a la gente como ambulante, ¿no? Y hasta que eso empezó a gustar y él ya tuvo que empezar a poner un puesto. Después se puso un carrito, después le puso un motor al carrito. Recorría los barrios en aquel entonces. Te estoy hablando de 45 años atrás a 50 prácticamente. Fuentes es un señor que vino de Chile, pero él ya es descendiente italiano. Los padres de ellos son italianos. Entonces vino acá, trabajó en hoteles en Córdoba, en Buenos Aires. Y a él le gustaba mucho la calle, él charlaba mucho. Y era un hombre muy respetuoso, muy educado. Y bueno, y vio el negocio del cubanito como cualquiera ve un negocio de una empresa. Y no aflojó y no le erró. Y empezó a trabajar en eso de a poquito. Ya le digo, salió con una bandejita, iba a las escuelas, puerta por puerta, y hasta que lo impuso él prácticamente. Sí, sí. Y él vendía cubanitos acá en el Colegio Don Bosco, en el Claré o en el Ciclo Básico. Esa era a la salida de los colegios él iba a vender su producción. Y él era el que lo producía. Yo tengo que hablar mucho del señor Fuentes porque él es el que la base de todo y el que me enseñó. Y él tenía una fila en la entrada del Parque de Mayo y toda la gente iba con los nenes en brazos. Entonces a cada familia que llegaba, a cada jefe que iba a comprar un cubanito, les regalaba un cubanito y después compraban los demás. Entonces para los chicos no era tanto ir a comprar un cubanito, sino era que les dieran un cubanito, que el señor grande le diera un cubanito a ellos. Un espectáculo, y se hacía fila, en ese tiempo hacía fila de, no sé, de 50 a 60 metros, claro, que eso no existió nunca más, claro. Yo cuando tenía el carrito tenía fila de 12 metros, cuando llegué a tener mucho, pero ahí nomás. Pero tampoco era para regalar tanto, porque yo tenía que comprar los cubanitos ese tiempo, no era lo mismo. Pero el cubanito sí, hace mucho tiempo, y en ese gustaba muchísimo, siempre gustó el cubanito. Muchos años trabajando, estamos hablando de 60 años, desde que arrancó Fuentes, 53 mi papá, así que una vida, y ya hoy no están con nosotros, tanto Fuentes con mi papá y mi mamá, para que les contaran, me hubiera gustado que estén ellos. Esto es todo lo que hacemos, es seguir, es gracias a ellos. Yo nací entre el cubanito, para mí ir al parque, si me falta el parque, me falta mi vida. Empecé a ir al parque y vi que los chicos trabajaban muy bien en el parque con el tema de los cubanitos. Habían dos en ese tiempo. Y me hice amigo de uno y me dijo, bueno, ayúdame. Cuando vi que trabajaban bien, empecé a hacerme el carrito mío, que lo hice prácticamente de fierros que encontré en la calle. Yo no sabía soldar ni nada y me armé un carrito y lo hice. Que ese carrito todavía existe. Y bueno, y ahí empezó el tema mío. Empecé con los cubanitos, vendimos una caja el primer día
y no teníamos vidrio en el carrito. El señor que es justamente el mismo dueño de acá, nos vio que no tenía vidrio, nos regaló una caja para que nosotros pusiéramos el vidrio al carro. Mi papá y mi mamá estaban con los cubanitos para los carritos de ellos. Después, ya en el año 77, el 12 de junio del 77, cuando nací yo, ya compraron una máquina semiautomática que hacía más cantidad de cubanitos y ahí ya proveían a otros carros de cubanitos, negocios, piletas. Ya empezaron a hacer lo que era algo de la costa, que se empezó a usar en Montehermoso, Claromecó. Yo era adolescente, cumplía los 18 años, trabajé 2 años en la termoeléctrica cuando se construyó la termoeléctrica y me dijeron, usted no puede trabajar más porque no es apto para trabajar. Y era cierto, porque yo soy discapacitado visual, veo el 20% de lo que ve una persona normal, y me iba caminando para mi casa. Y por allá de una fábrica de cubanitos me llamaron, la fábrica de cubanitos esta me llama, después me entero que era la fábrica de cubanitos, y me ofrecieron trabajo, y ahí me inicié. Y trabajé primero en la fábrica, y después me hice mi carrito de cubanito, y acá estoy, hace 38 años. Hay gente que tiene esa mentalidad de dar, porque usted sabe que cuando uno da siempre recibe algo, mayor o menor escala, pero siempre tiene una retribución. No sé de dónde viene eso, pero algo tenés. Y el señor Fuente, cuando iba a vender, siempre llevaba una cajita, los cortaba por la mitad, y cuando hay chicos que no podían comprarle, nunca se negó a darle un cubanito con crema moca. Y bueno, él falleció hace unos años. Pero bueno, la fábrica sigue funcionando con otra gente y demás, pero sí, él fue el primero en traer el cubanito a Bahía Blanca. Cualquiera que viene de afuera, lo primero que quiere probar es el cubanito, porque el cubanito es como digamos, como la referencia de Bahía Blanca, así como los alfajores son, como Córdoba los alfajores. Pienso que Bahía Blanca se merece que sea la capital del cubanito.